Muchísimas gracias. Yo no puedo decir que no me gusta estar con ustedes, todo lo contrario. Me encanta estar aquí. Me encanta darle las gracias a mi amigo Carlos Sánchez Berzaín por haber hecho el prólogo de este libro, que en cierta medida se inspiró en una denuncia que de manera constante y permanente él ha estado haciendo. Carlos fue el pionero en denunciar la presencia del crimen en la acción política del castrochavismo. Y eso me parece, como decía el maestro José Martí, el maestro de todo cubano digno, honrar honra. Por eso le doy las gracias a Carlos Sánchez Berzaín por esos tres aspectos, por haber sido el iniciador, el descubridor, el mejor índice de señalamiento de la implicación de Castro en el crimen organizado. Segundo, por haber hecho el prólogo de este libro. Y tercero, por habernos dado la oportunidad de estar en esta institución tan prestigiosa que hace un trabajo fabuloso a favor de la democracia y la dignidad humana. Repito, honrar honra. Y quiero honrar a todos los aquí presentes, dándole las gracias por participar, por estar, por decir, por dar su opinión. Y quiero estrecharle una vez más la mano a mi queridísimo amigo Kemel Jamis, que vino de Puerto Rico para participar en esta presentación. Todos son mis amigos, pero destaco a Kemel por ese esfuerzo de estar aquí con nosotros un día como hoy. Durante muchos años, los cubanos hemos estado equivocados. Durante muchos años, los conocedores de la crítica situación que ha padecido Cuba y las repercusiones de la acción gubernamental del castrismo, hemos estado equivocados. Para nosotros, Castro era un mal político, Castro era un tirano, pero siempre lo habíamos vinculado a la política y no estábamos equivocados. Castro es simple y llanamente un delincuente que tuvo la habilidad de incursionar en la política para buscar algo que los políticos corruptos por lo regular conquistan, la impunidad. Quizás la persona que mejor interpretó la relación de la delincuencia organizada con la política fue un aliado de Fidel Castro, Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria, ese narcotraficante detestable, trató de introducirse en la política colombiana y pretendió ser presidente de Colombia. ¿Cierto, Jaime? Así es. Fracasó, evidentemente, por suerte para los colombianos. Fracasó. Pero Castro no. Hace muchos años, un cubano notable, ya fallecido, y esto lo he dicho en más de una ocasión, dijo que Castro era un fracaso. Yo el día que tuve la oportunidad de conversar con él antes de partir al infinito, dije, doctor, usted está equivocado, Castro no ha sido un fracaso. Castro ha tenido un éxito rotundo en su gestión. ¿Por qué? Porque Castro nunca se preocupó porque Cuba progresara. Castro nunca se preocupó porque los cubanos tuvieran derecho. Castro tenía un solo propósito, el poder, y conservar el poder el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque lo he dicho también en más de una ocasión y nosotros la mayor parte de las veces nos repetimos lamentablemente. Castro no es, en mi opinión, y nunca lo fue, ni comunista, ni tuvo ninguna identificación ideológica precisa. Castro era un delincuente con una visión fundamentalista del poder, la conquista del poder y la conservación del mismo todo el tiempo. Y como bien describió Carlos, en lo que consiste el crimen organizado, Castro incursionó y lo practicó de todas las maneras imaginables. Castro cumplió todos los preceptos que Naciones Unidas describe como parte del crimen organizado. Lo hizo todo, no le faltó absolutamente nada. ¿Fue terrorista?
aún antes del triunfo de la insurrección. Yo estoy haciendo un trabajo ahora donde la persona participó en acciones violentas contra el régimen de Batista y esas acciones violentas eran prácticas terroristas. Castro fue un terrorista, Castro fue un desestabilizador de oficio, porque cuando llegó al poder en el año 59, lo primero que hizo fue organizar 4 expediciones armadas contra igual número de países del hemisferio. Labor que siguió cumpliendo décadas tras décadas. Castro auspició el espionaje en cualquier lugar del mundo, no solo en los Estados Unidos. Y por último, convirtió a un sector del pueblo cubano en mercenario. ¿Por qué? Porque los mandó a Angola, los mandó a Etiopía, los mandó a Mozambique, a un número importante de países africanos para servir a la Unión Soviética. O sea, Castro tiene el prontuario criminal suficiente, después, por supuesto, del triunfo de la insurrección, de la mal llamada revolución, para calificarlo de criminal. Pero ahí no termina. Aún antes de que Castro llegara al poder, era un criminal. No era un patriota. No era un hombre preocupado por la justicia social. No era un hombre justo. Fue un criminal. Se unió a los grupos más extremistas que pululaban en la Universidad de La Habana, que describe muy bien el querido amigo ya desaparecido Enrique Ross en su libro Fidel Castro y el Gatillo Alegre. Lo describe perfectamente bien la delincuencia de Fidel Castro y cómo Fidel Castro, al igual que otros delincuentes cubanos de la época que se hacían llamar revolucionarios, no eran, señores, nada más ni nada menos que delincuentes, que desgraciadamente nuestro imaginario popular, y el reverendo lo conoce a profundidad, nuestro imaginario popular tiende a santificar a esos hombres que utilizaban la violencia, la ametralladora, que era su arma predilecta, la ametralladora Thompson y la pistola Colt 45, eran las armas que preferían para chantajear a los políticos, para lograr puntuaciones. Hicieron todo eso. Eso Castro lo hizo. Pero ahí no queda solo la acción de Castro. Castro mató antes de llegar al poder a más de 2 personas y participó en numerosos complots, en numerosos atentados terroristas en contra de personalidades que eran contrarias a la visión, a la actuación que él tenía. Castro, y hay que decirlo, su hermano, junto con él, construyeron un sistema totalitario, no como el que se estableció en la Italia de Benito Mussolini, no como el que se estableció en la extinta Unión Soviética ni en la Alemania nazi, no. Castro estableció un régimen totalitario muy singular, mucho más severo, mucho más estricto que los ya mencionados, más parecido al de Enver Hoxha en Albania o al de la familia Kim en Corea del Norte. Un régimen absolutamente cerrado, sin espacios ni oportunidades. ¿Por qué? Porque no era un político, era un capo, era un delincuente. Esa fue la vida y acción de Fidel Castro siempre. Y es nuestro deber, nuestro compromiso como ciudadanos libres, más allá de la nacionalidad que nos distinga, denunciar esa criminalidad. Como es nuestro deber denunciar ese número importantísimo de hombres y mujeres que han sido cómplices de la dictadura dentro de Cuba y fuera de Cuba. Debemos hacerlo, es nuestro trabajo. Y hace un momento el reverendo Marco Antonio Ramos habló del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y pido permiso brevemente para enunciarlo. El instituto tiene ese compromiso. El instituto busca la mayor cantidad de información posible de la criminalidad del castrismo, pero también, y para mí esto es muy importante, para demostrar
que los cubanos, al menos un grupo de cubanos honorables, nunca han dejado de combatir al sistema totalitario. Y eso lo demuestra que en este momento en Cuba, 67 años y casi 5 meses después, se sigue luchando y combatiendo. No en la medida que yo quisiera, lo confieso. No en la medida que yo anhelaría. Pero hay un sector de cubanos que están en la prisión porque creen en la libertad, creen en los derechos. Y esos hombres y mujeres que están presos, como los que están luchando en la calle, deben tener nuestro mayor respaldo y nuestra mayor admiración. Le doy las gracias una vez más a Carlos Sánchez Berzaín, a todos los directores del Instituto Interamericano para la Democracia por esta oportunidad, y les reitero que en lo que nosotros como institución y como persona podamos colaborar, pues estamos a la orden. Muchas gracias a todos.